La guerra en la Tierra había llegado a su punto más alto. Pero no era una guerra cualquiera, esta era una guerra entre humanos y marcianos con apariencia humana. Estos, con su superioridad tecnológica y armamentística, lograron conquistar ciudades o países en cuestión de horas, diezmando a los defensores terrestres que, aunque contaban tecnología altamente avanzada, no lograron ser rivales para los invasores. Tuvo que pasar varias derrotas para que los defensores pudieran mantener a raya a los invasores y que poco a poco obtuvieran pequeñas victorias muy importantes. Actualmente, se estaba llevando una operación para recuperar el territorio perdido que cayó en el primer ataque de los marcianos, reduciéndolo a casi cenizas. Este lugar era Nueva Orleans, ciudad portuaria del estado de Luisiana, Estados Unidos. Las Fuerzas Unidas de la Tierra desplegaron un gran número de unidades mecánicas, siguiendo el plan estratégico de su soldado más experimentado, ya que el enemigo a enfrentar era poderoso, era tanto así que si alguno se descuidaba y era visto por este enemigo, ya podía darse por muerto. Todas las unidades manténganse a cubierto y en su posición hasta terminar el bombardeo. El capitán del escuadrón Clydesdale, Koichiro Marito, les dio el aviso a todas las unidades presentes para que no interfieran ni menos hagan algo que perjudique que el catapracto de los marcianos saliera de la zona de bombardeo o que perdieran la vida de forma innecesaria. Las armas navales del Deucalión, la nave insignia de las fuerzas terrestres, bombardeaba al enemigo desde el horizonte, estando a cubierto del arma láser lineal del enemigo que era incapaz de acertar. El observador, Inao Kaizuka, le daba la posición del catapracto marciano a los artilleros del buque para acertar dada a la falta de los satélites que fueron destruidos al inicio de la invasión de los marcianos. Aun con las dificultades ya que el catapracto logró detectar y destruir los drones de comunicación que volaban alrededor del campo de batalla para que el observador perdiera comunicación con el buque, aún había una oportunidad de dar con el objetivo considerando que apenas se había movido de la zona de bombardeo. Las fuerzas terrestres ahora contaban con la suerte de que el buque dispare base a la probabilidad de que el catapracto no se haya movido. Antes de concretar otro bombardeo, algo invadió el cielo nocturno. Una luz de tonalidad blanca iluminó más que la propia luna. Todas las unidades presentes quedaron quietos para observar el acontecimiento que apareció de forma repentina sobre sus cabezas, hasta el catapracto de Marte quedó quieto y sorprendido por aquella luz, hasta creyó que era un arma nueva de los terrícolas. Sin dudarlo, disparó contra la luz con aquel potente rayo láser lineal. Como era de esperarse, no le sucedió nada a la luz que seguía resplandeciendo cada vez más. ¿Qué es eso? Preguntó la suboficial de nombre Yuki Kaizuka después de observar por los monitores de su unidad el destello que cubría el cielo nocturno, hasta ser obligada junto a los demás en cubrir sus ojos o desviar estos de las pantallas de la cabina para evitar quedar ciegos. ¿Pero qué es esa luz? Fueron las preguntas dadas dentro del puente de mando de la aeronave de Deucalión, al ser testigos de aquella luz desconocida para ellos, hasta ellos mismos creían que era alguna artimaña de los marcianos. Obligados a apartar la mirada del horizonte donde antes bombardeaban, la luz cubriría kilómetros y kilómetros de distancia, siendo incierto lo que pasaría a continuación. ¡Auk! Mi cabeza. ¿Eh? El capitán Marito, reaccionando después de una jaqueca por producto de aquella anomalía, notó que su entorno cambió radicalmente. No importaba qué pantalla mirase, era el mismo panorama. Hasta se frotó los ojos creyendo que era imposible que esté en un entorno así, pero era real. ¿Cómo es que llegué aquí? Estoy seguro que no he bebido nada en todo el día. Capitán Marito. Una voz conocida sonó a través de su comunicador, tomando su atención al comunicador y ver la pantalla a su izquierda, vio una unidad aliada. Suboficial Kaizuka, ¿estás bien? Lo estoy, me duele la cabeza un poco, pero estoy bien, Capitán Marito. Eso es un alivio. Suboficial Kaizuka, Capitán Marito. Otra voz femenina resonó en los comunicadores de ambas unidades, una familiar por suerte, girando sus cabezas, vieron dos unidades más acercarse para reunirse con ellos. Al parecer no fuimos las únicas. Inko Rayet.
Es bueno saber que no somos los únicos, probablemente haya más aliados cercanos. Esperemos que sea así. Kaisuka, intenta comunicarte con nuestros aliados, no importa si usas un canal abierto, es mejor saber que no estamos solos. Entendido. La suboficial Yuki procedió en activar la frecuencia usada por las fuerzas terrestres para comunicarse para el transmitirse con posibles aliados o quien pudiera tomar la comunicación sin importar si fuera civil. Escuadrón Mustang a todos los aliados, repórtense, cambio. Repito, Escuadrón Mustang a todos los aliados, repórtense, cambio. Escuadrón Mustang a todos los aliados, repórtense, cambio. Interferencia, ¿eh? Deja el mensaje en bucle, puede que estemos en una zona muerta. Entendido. Ahora, debemos de averiguar en dónde estamos. Los pilotos empezaron a analizar su entorno de forma visual y analizando el terreno a través de la computadora integrada en la unidad. A simple vista, parece un desierto cualquiera. Eso igual lo pensaría, pero el terreno tiene grandes cantidades de sulfato de sodio, potasio y entre otras cosas. Entonces, eso significa que estamos en un desierto de sal. Ambos permanecieron en silencio analizando su situación tan repentina, apenas estaban en medio de una operación de gran importancia, y ahora se encontraban en medio de un desierto de sal, que desde la vista tenía charcos de agua de distintos tamaños, hasta montañas habían de este mismo elemento, e igual había una costa cercana. ¿Qué nos queda por hacer? Por el momento. Nada, solo podemos ver nuestras opciones y esperar que no seamos los únicos en este lugar. Aunque también espero que sea así, puede que hasta ese marciano esté por aquí. Eso puso tenso a los presentes, apretando de forma inconsciente la palanca de movimiento de la unidad. De todas formas, solo nos queda orientarnos y acampar aquí, movernos de noche en terreno desconocido sería descuidado. Permaneceremos dentro de nuestras unidades. Es lo mejor, pero también quisiera ver nuestro entorno de mejor manera fuera de la unidad. Sería lo mejor. Bien, pongan en inactividad sus unidades, pero dejen encendido el sonar y la radio por si detectamos alguna frecuencia o si detectamos algún objeto acercarse a nuestra posición. Entendido. 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 Las 4 unidades guardaron las enormes armas de alto calibre en su espalda antes de arrodillarse en una rodilla, para el cerrar sus ojos y así deslizar sus cabezas hacia abajo para que las cabinas de los pilotos queden a descubierto para que tengan la posibilidad de salir. Uf. Supongo que por fin podremos tomarnos un pequeño respiro. Ah. Cierto. ¿Dónde está Inao? Exclamaría dándose cuenta de que probablemente su compañero de equipo e interés amoroso igual esté en la misma posición, pero como no estaba dentro de su unidad ya que era el observador que le daba las coordenadas al buque insignia para el bombardeo, podría estar ahí solo, en medio del desierto. Rayet. ¿Dónde estaba Inao? ¿Estaba contigo? No, seguía aún en el tejado del edificio en donde lo dejé. Entonces podría estar ahí afuera. Lo dudo. Hablaría Marito en total calma, mientras iba saliendo de la cabina, estirando un poco los brazos en el proceso. ¿Tiene ese ojo súper avanzado, no? Estoy seguro de que si estuviera en la misma posición, hubiera encontrado la forma de comunicarse con nosotros, o hasta hubiera disparado una bengala. Los argumentos dados por el capitán Marito hizo pensar a las 3 chicas, y era lógico, Inao no era tonto, hubiera encontrado 1001 formas de lograr comunicarse con alguno de ellos, no por nada era el rey dentro de un tablero de ajedrez. Sí, tiene razón, capitán Marito. Eso pareció tranquilizar a la joven, dando fe en esa posibilidad de que aquel chico no estuviera en la misma situación que ellos. Todo parece estar en orden, aún recibo energía de Aldnoa. Pero no cabe duda de que sigo en este planeta de simios. El conde a cargo de pilotear el catafracto incandescente Solís, el conde Selnakis, analizaba el estado de su unidad y también su nuevo entorno. Estaba molesto e intrigado de la manera de cómo llegó ahí.
Es claro que no estoy en el mismo planeta, si no hubiera recibido alguna comunicación perteneciente de mi castillo. Como sea, esto no será nada para mí, como portador del verdadero poder de Dios. Destruiré quien se interponga en mi camino, sea quien sea. El Solís del conde se pondría de pie después de estar agachado, los cañones implementados en su cabeza se iluminaron en rojo de forma amenazante, observando su horizonte. Sin que lo supiera, por donde mirase, se encontraba la flota estancada de los Estados Unidos, su futuro reto a enfrentar. Los ojos de aquel joven de largo cabello iban abriéndose lentamente. Los ojos de este iban acostumbrándose a la intensa luz que les llegaba directamente a sus ojos. Con cuidado posaría su mano sobre sus ojos para obstruir el paso de la luz para que estos pudieran acostumbrarse a su entorno. ¿Eh? ¿Cómo es que? Desorientado, trataba de hacer memoria de lo que había sucedido, de repente recuerdos le llegaron de golpe, ocasionando que sus ojos se abrieran más de la sorpresa, sentándose en la camilla bien rápido para gritar un nombre. Ranka. El grito de aquel joven asustó a la enfermera encargada de supervisar el ritmo cardíaco y de ver las bolsas que estaban conectadas a los pacientes del área médica del portaaviones, estando igual acompañada de un guardia que igual se sobreexaltó un poco por la reacción de aquel joven, el cual, por suerte, estaba esposado de una mano a la camilla. El joven, aun con aquella reacción de golpe, pudo reaccionar rápidamente al notar que su mano derecha no se movía con libertad. Observando la causa, notó que estaba esposado como si fuera un criminal. Pero, ¡ac! De repente el joven se quejó sintiendo un dolor pulsante en la zona del costado de su abdomen. Eso ocasionó que la enfermera rápidamente se acercara para volverlo a recostar. No sobreesfuerces tu cuerpo, sufriste algunas lesiones, permanece quieto y descansa. La enfermera le hablaría con cierta autoridad para que no hiciera alguna locura. El joven aún estaba confundido ante su situación, pero decidió obedecer ya que el dolor le impedía hacer movimientos bruscos. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la sala médica del cuartar? ¿Cuartar? No entiendo lo que dices, pero no soy la adecuada a decirte mucho, solo te puedo decir que te encuentras en el portaaviones John F. Kennedy, así que puedes estar tranquilo. ¿John F. Kennedy? El joven estaba confuso, no reconocía ese nombre en algún portaaviones Macross, todo era muy confuso para su situación. La enfermera, asegurándose de que todo permaneciera en calma, solo diría: Le notificaré al comandante de tu despertar, perdone por tenerlo así, pero es el protocolo. ¿Tienes algún nombre? La enfermera preguntaría con duda, para verificar si es que el joven no sufría algún tipo de amnesia. El mencionado miraría su contraria fijamente, y sin problemas, le respondería: Alto, Alto Saotome. Bien, Alto Saotome, permanece quieto. Hasta ahora, tus otros 3 compañeros aún permanecen en supervisión y en reposo. ¿Mis compañeros? Alto quedó intrigado ante eso, girando su cabeza notó las otras camillas. A su lado, había un chico de menor altura, estando en la misma condición de Alto, pero aún permaneciendo sin conciencia. Lucas. La sorpresa en su tono no se hizo esperar, después giró su cabeza y vio en las camillas del frente a una chica joven. Cheryl. Reconociendo a la joven, ahora pondría su atención a la camilla de al lado, notando múltiples maquinarias conectados a este paciente. Michael. Esta vez el joven se alteró al ver a su compañero en un peor estado que el resto de ellos. Eso provocó que por instinto intentara levantarse, pero el dolor se lo impidió. Igual la enfermera lo obligó a volver a recostarse. Oye, tranquilo, tu compañero está estable, sufrió unas terribles lesiones, pero es alguien fuerte, así que tranquilo. Diría la enfermera para tratar de calmar al joven, quien se quejaba del dolor, lográndolo tranquilizar, pero aún permanecía preocupado por el estado de su compañero. ¿Pero qué demonios pasó? Se haría esa pregunta tratando de recordar lo sucedido antes de perder la conciencia.
La enfermera miraría al joven con comprensión y pena. Traeré al comandante, él podrá responder de mejor manera tus dudas. Diría la enfermera para el proceder a caminar hacia la puerta para retirarse, pero Alto le hablaría para sacarse una duda de su cabeza. Dígame, ¿estamos cerca de la Frontiers, o estamos en una flota diferente? La enfermera y el guardia, que permaneció en silencio en todo este tiempo, se miraron confundidos y curiosos. Frontiers. No sé de qué habla, joven, pero como dije, el comandante le responderá todas sus dudas, solo descanse, el soldado lo cuidará en lo que vuelvo con el comandante. Sin nada más, la enfermera se retiraría del aula médica para ir a la oficina del comandante, dejando solo al joven con el guardia armado, que no se ha movido ni menos ha dicho algo. Alto, ya más confuso y frustrado de no saber nada, solo pudo fruncir el ceño mientras trataba de recordar. ¿Qué habrá pasado? Cerrando los ojos, trataría de hacer memoria sobre lo sucedido, hasta recordar momentos antes de caer inconsciente. No pienso morir en un sitio así. Exclamaría el piloto del caza, VF-25, Messias, empujando la palanca de los propulsores del caza, para aumentar su velocidad y escapar de la falla del pliegue que empezó a consumir una parte del planeta de los gigantes, eliminando la estación Gaia 4 en el proceso. Alto usando todas sus fuerzas y aguantando la presión del viaje de alta velocidad para escapar de la falla del pliegue a toda costa. Pero justo en su rango de visión notaría un punto brillante desde el horizonte, pero estaba más concentrado de alejarse que ignoró aquel detalle. Un terrible error de su parte. Maldición, maldición, maldición. Seguía esforzándose para alejarse de la falla del pliegue, solo desvió su atención del frente para mirar hacia atrás, y eso sirvió para que aquel brillo insignificante que podría pasar por alto como una de las muchas estrellas que adornan el espacio, procedió a desprender un intenso brillo que ahora sí llamó la atención del piloto del caza, quien volvió su atención al frente, quedando sorprendido ante este nuevo acontecimiento. ¿Ahora qué sucede? Exclamaría fastidiado, entrecerrando sus ojos para soportar la luz que poco a poco empezó a cubrirlo, hasta que esta misma luz empezó a aumentar más su intensidad cubriéndolo por completo. ¿Pero qué? Aquel piloto no pudo evitar el terrible destino que le estaba esperando a él, y otros 3 más. El caza del piloto de un momento a otro cruzaría unos cielos desconocidos, esto lo tomó demasiado con la guardia baja, y también dándose cuenta de que su aeronave estaba empicada contra un aparente barco. Maldición. Con su máximo esfuerzo, elevaría su aeronave evitando por los pelos impactar con los buques estancados en la orilla, pero no pudo evitar el impacto siguiente en tierra firme, el cual provocaría sus lesiones actuales. Estando al borde de caer desmayado por las heridas por el impacto, a lo lejos vería unas luces acercarse a toda velocidad a su posición, ya después todo se volvería oscuro. Esa luz. Esa luz es la causante de todo. Susurraría para sí mismo con el ceño fruncido, ya de por sí podía tener la causante de su situación actual, aún debía de saber dónde estaba y de los motivos de estar esposado, aunque agradecía que les atendiera como era debido. Ranka. Ella. Aún debe de seguir dentro de la nave nodriza. Diría en un susurro mirando el techo, recordando algo igual de importante. Aquella chica que esperaba por él para salvarla de aquellos alienígenas que eran enemigos de la humanidad. ¿Por cuánto tiempo seguiremos así? Bueno, desconocemos el terreno, lo único que podemos hacer es seguir avanzando hasta encontrarnos con aliados o posibles habitantes. ¿Quién podría vivir en un sitio así? Bueno, los marcianos viven en un planeta muerto, no sería sorprendente que hubiera algún tipo de civilización por aquí. Serán amistosos si es que hubiera alguna civilización por aquí. Es lo que esperamos. El grupo de KG-7 terrestres avanzaban en línea recta hacia el este, manteniéndose cerca de la costa para asegurar una trayectoria para no perderse si se metían dentro de aquel desierto de sal. Pero mientras avanzaban, los sensores de sus unidades sonaron indicando que recibieron una señal de una baliza cercana. Esto provocó que se detuvieran ante las órdenes de su capitán. ¿Una señal?
serán aliados. No, al parecer es de alguna clase de baliza, podrían ser tanto de aliados como de enemigos, pero, mientras no sean un marciano, no hay de qué preocuparse. Trataré de comunicarme. Cuando la suboficial estaba a punto de iniciar las comunicaciones con los extraños que tenían activado la baliza, de pronto sus radares empezaron a detectar múltiples señales en el mismo lugar de donde la baliza emitía su señal, para que después las pantallas de sus unidades se pudieran ver luces que se perdían en el cielo junto a levantamientos de arenas de sal, indicando que algo sucedía ahí, y era claro cuando hasta explosiones se podían escuchar. ¿Qué estará sucediendo ahí? No lo sé, pero debemos de ir ahí, podrían haber aliados en peligro, avancemos. Bajo las órdenes del capitán Marito, las 4 unidades avanzaron a toda prisa hacia la zona de combate que se estaba desarrollando. Maldición. Nuestras armas a distancia son inútiles con esta cosa. No se desesperen, formación de ataque 8, formación rotacional, libre de la vida o muerte. Entendido. Todas las unidades GK de inmediato procedieron en ir contra la gigante unidad, empezando a rodear esta misma, hasta que estos mismos soltaron una cortina de humo desde sus espaldas, para confundir a su enemigo y que éste no supiera de sus siguientes movimientos. 1. G. Se nota que nunca se han enfrentado a un Zaku. El piloto de la unidad denominada Zaku no se quedaría ahí mismo quieto, sino que este, con un brillo en su único ojo, dio un enorme salto, esquivando el ataque con espadas de unos de los GK que quería atacar una de sus piernas. ¿Pero qué? Sin ocultar su sorpresa, este vio el como la gigante unidad apuntó con su enorme cañón giratorio hacia ellos mientras estaba en el aire, procediendo a disparar una ráfaga de balas de alto calibre. Sorprendidos por la rápida reacción y el contraataque de un gigante de acero, estos no perdieron el tiempo en esquivar separándose por todas las direcciones, esquivando la ráfaga de disparos que iba dirigidos a ellos. La unidad Zaku, cayendo de pie, no tardó en correr a toda velocidad contra unos de los GKs, siendo este la unidad personalizada de Toudou. Corre, corre, pequeño insecto, gánate la oportunidad de vivir. Hablando por los altavoces en su idioma natal, perseguía sin dificultad aquella pequeña unidad, quien usaba toda la velocidad que su GK podía blindar, pero era claro que lo alcanzaría. En su ayuda, sus subordinados iniciaron la persecución por detrás del Zaku, empezando a disparar con sus armas posicionados en sus brazos, para distraerlos y así que su atención se ponga en ellos. Sí que son persistentes con esas armas de juguetes, pero admiro esa persistencia. Sonriente el piloto del Zaku, detuvo su marcha contra la unidad de Toudou para el girarse y usar su enorme espada para golpear el suelo y levantar cúmulos de arena de sal para alejar a las pequeñas unidades, quienes salieron por los aires, cayendo de todos de espaldas o de boca abajo. Toudou, percatándose de que aquel gigante se había distraído con sus subordinados, no desaprovechó la oportunidad de contraatacar con su espada, usando toda la potencia de su GK y que está llevando energía a su espada para aumentar más la velocidad y fuerza de esta, expulsando llamaradas en el proceso, giraría sobre su eje antes de atacar con la espada a la pierna de aquel Zaku. La espada, aunque penetró un poco la pierna del gigante, realmente no tuvo mayor daño. El Zaku, moviendo su único ojo, fijó su atención al GK de Toudou, para proceder en hablar por los altavoces. No cabe duda de que eres un guerrero que no pierde las oportunidades, pero necesitas una espada más grande si quieres hacerme algún daño. Toudou estaba impactado que aun con toda la potencia de su GK, que era superior a los de sus subordinados, no pudo hacer ni siquiera un daño considerable para incapacitar sus piernas. Realmente me divirtieron, pude simplemente haberlos eliminado desde un inicio, pero les di una oportunidad. Para ser simplemente unos insectos, me mostraron que me confíe un poco con pequeñeces. Si fueras más grande, no dudo que me hubieras hecho un daño considerable. Ahora, cumpliré mi promesa, te ganas vivir más tiempo. El Zaku, apuntando con su ametralladora giratoria, tendría en la mira a los GKs que poco a poco iban levantándose, pero después vieron que se acercaba su aparente final. Toudou, no queriendo quedarse mirando como idiota, actuaría rápido, sacando la espada de la pierna de su enemigo, usaría este para lanzar el gancho de alambres que se clavaría justo en el escudo del Zaku, asegurando que podría usar este para subir con el gancho.
Este rápidamente se impulsaría hasta pasar de largo, desactivando el gancho de la espada para que volviera al mango, usaría su espada con ambas manos para activar los propulsores de este para hacer más rápido y letal el corte contra el arma giratoria del Zaku, quien no se lo esperó y no pudo evitar perder el arma giratoria ensamblada a su escudo. La mitad de la ametralladora giratoria cayó al suelo, sin más opción, expulsó la ametralladora de su escudo, cayendo al suelo esta poderosa arma. Toudou caería al suelo de pie sin daños, rápidamente se reunió con sus subordinados, que recién se estaban recomponiendo y volvían a estar listos para volver a la lucha. Al parecer no es del todo invencible, si podemos concentrar nuestro ataque en donde atacó Toudou-san, podremos lograr inmovilizar su movimiento y poder retirarnos. No se confíen solo porque perdió una de sus armas, aún puede moverse, es más rápido que nosotros, más ágil y puede aplastarnos fácilmente si lo decide. Solo está jugando con nosotros, ¿eh? Los pilotos de los Gekas estaban en alerta y con sus espadas en mano listos para iniciar el segundo asalto contra el Zaku. Este mismo procedió a verificar su situación en donde por confiarse, perdió su arma principal, pero en vez de preocuparlo, solo estaba emocionado de encontrar dignos rivales aún por su diferencia de tamaño. Esto se está poniendo más interesante, si siguen así, podría considerar dejarlos con vida, aunque eso sería lo adecuado. Sonriente el piloto del Zaku, este levantaría su brazo en donde estaba el escudo implantado, mostrando debajo cañones giratorios, indicando que aún tenía armas a distancia. Maldición, dispérsense. Ordenaría Toudou para esquivar los disparos que iba a ejecutar el Zaku, pero justo una transmisión llegaría a la radio de Toudou y compañía. Retrocedan. La voz de un japonés que les gritó por el comunicador les sorprendió, hasta que de pronto vieron proyectiles ir al rostro del Zaku, quien ya vio el ataque desde hace un momento. Usaría el escudo para evitar daños, pero en vez de proyectiles explosivos, estos eran proyectiles de humo, los cuales cubrieron al Zaku y empezaron a distorsionar la imagen de las pantallas de su unidad, quedando esta vez ciego temporalmente. ¿Pero qué? ¿Son aliados? Retírense al este. Nos reuniremos ahí. Ordenaría la voz a través del comunicador. Toudou-san. Nos retiramos al este. Entendido. Bajo la orden de su líder, todos los Gekas seguirían a este en dirección al este en donde aquella voz les indicó ir. Los proyectiles con humo cesarían dejando bien cubierto a aquel Zuka, siendo incapaz de poder usar el radar y tener una visión clara de su panorama, pero rápidamente usando la espada que tenía en su brazo, lo movería como abanico, despejando un poco la cortina de humo, pero siendo suficiente para tener una mejor visión a través de sus pantallas, pero ya era tarde, sus pequeños enemigos se habían retirado. En vez de mostrarse enojado o desesperado, estaba bastante tranquilo, hasta sonreír con cierta satisfacción. Buena jugada, se ganaron vivir un día más. Sonriente, simplemente hizo mover su unidad unos pasos hacia adelante, saliendo por completo de la columna de humo, restaurando la claridad de las imágenes de sus pantallas y que su radar volviera a estar operativo. Notaría una notificación que su pantalla advertía sobre una pequeña fuga de aceite en su pierna afectada por el ataque de Toudou. Sabía dónde apuntar. Cada vez es más interesante. Será mejor hacer reparaciones y tomarme un descanso. Ya sin ganas más de luchar, activaría el piloto automático del Zaku para que estuviera preparado para luchar en lo que él hacía las reparaciones en la zona afectada. Al parecer no tiene intenciones de seguirnos. Mencionaría el capitán Marito observando por unos binoculares al Zaku quieto, y por siguiente que saliera de su cabina su piloto. Los Kage-7 y los Gekas estaban ocultos detrás de una formación de sal que les cubría de la visión del Zaku, y para evitar que su radar los detectara, apagaron sus unidades de manera rápida. Ya no hay peligro. Informaría Marito mirando atrás en donde estaban las otras unidades apagadas con sus pilotos adentro por si era necesario combatir nuevamente. Uf, de lo que nos libramos. Suspiraría de alivio Inko porque ella estaba bastante nerviosa de combatir algo mucho más grande que ella. En eso, el gecko personalizado de Toudou se le abriría la cabina, en donde estando a la vista, pero sentado en el asiento de la unidad, miraría al capitán Marito. Se lo agradecemos, es bueno saber que hay compatriotas por estos lugares.
Digo lo mismo, pensábamos que éramos los únicos. Aunque... Mirando las extrañas unidades que, por su punto de vista, medían unos 4 metros de alto de los 13 metros de alto de sus propias unidades KG-7. Mi nombre es Toudou, exteniente coronel y líder de las 4 espadas santas que están presentes. Toudou haría un saludo militar como presentación formal, al notar que estos extraños tenían pinta de soldados. Marito, respondiendo el saludo militar, hablaría con una voz calmada. Teniente Marito, líder del escuadrón Clydesdale de la Tierra Unida, aunque bueno, ahora estoy al mando del escuadrón Mustang que está aquí presente. Después de la presentación, llegarían claramente las preguntas, porque era claro que ambos eran japoneses, pero diferían en sus unidades y presentaciones. ¿Será mejor movernos más al este? ¿Es mejor estar más alejado de nuestro amigo ahí atrás? Me parece bien, procederemos a movernos. Ordenaría Toudou a sus soldados, volviéndose a meter a su unidad, lo encendería segundos después casi a la par de sus subordinados. El capitán Marito metiéndose nuevamente a su unidad, tomándole tiempo ya que este había salido y se había subido a la colina de sal, para tener una mejor visión sin arriesgar su cobertura usando su unidad. Una vez dentro, lo encendería poco después de sus subordinados, que ya habían encendido sus unidades. ¿Son de fiar, capitán Marito? Preguntaría la suboficial Yuki por medio de comunicación láser para que solo ellos puedan escucharse. No lo sabremos hasta que estemos lejos de esa cosa. Por el momento, solo permanezcan atentos y en guardia. Entendido. Toudou-san, ¿qué piensa? Esas unidades son muy diferentes a los Kunigmares que conocemos, ni los últimos modelos de Britannia no tienen ese tamaño, lo más cercano son sus imitaciones en otros países. Hablaría Saina a través de comunicación láser para que solo se escucharan y comunicaran entre ellos. Aunque igual tengo cierta desconfianza, se comportaron diferente al gigante que nos enfrentó, hablan nuestro idioma, son japoneses claramente. Podremos confiar en ellos por el momento, pero igual, permanezcan en alerta, pero sin levantar sospechas. Entendido. En eso en las comunicaciones el capitán Marito se comunicaría con Toudou por medio de comunicación láser. Por lo que vi, ustedes se movilizan como vehículos, ustedes irán adelante, nosotros iremos atrás, ya que no contamos con esa funcionalidad. Comprendo, disminuiremos nuestra velocidad para estar parejos. Toudou hablaría para él así ordenar a sus subordinados para que procedan a avanzar, la tercera rueda se desplegaría para él así proceder a deslizarse en el suelo, los KG-7 también empezaron a iniciar su marchar a paso de trote para no desperdiciar energía, siguiendo de cerca a los Gekas que iban a la cabeza. Alto aún permanecía en la camilla mientras era atendido por el personal médico que apareció poco después de que la enfermera regresara, diciendo que el comandante se iba a presentar cuando los otros dos que aún permanecían inconscientes se despertaran y así pudiera presentarse y entablar una conversación con más personas en vez de hablar uno por uno cuando despierten, y no le presentaba problemas en esperar a que el que estaba más herido se recupere y despierte de forma adecuada y con todos los cuidados para su pronta recuperación. ¿Qué piensa de nuestros invitados, comandante? Que son niños aún. Ciertamente, aunque no me sorprende considerando que más de la mitad de los ejércitos alrededor del globo lo conformaban jóvenes patriotas con sed de venganza contra los Beta. Pero, aún así, solo son unos niños piloteando aeronaves de origen desconocido. Eso igual pienso, no hay registro de ellos, sus aeronaves son desconocidas y el piloto recién despierto decía cosas extrañas. Ciertamente, no hay registro de alguna nave llamada Frontier Soquater. Lo único que contamos son sus nombres que el joven nos brindó. Supongo que es un inicio, y ante sus aeronaves, descubrimos que estos tienen la capacidad de optar una transformación. ¿Transformación? Sí, nuestros ingenieros mientras los revisaban, descubrieron brazos y piernas en compartimientos ocultos en la aeronave. Lastimosamente aún no podemos hacerlos encender o acceder a esta función, al parecer estos funcionan bajo un código genético o algún código que ingresan en las pantallas.
Ya veo. Solo esperemos que nuestras dudas sean aclaradas a su tiempo. Todo esto es muy raro, y no quiero llegar a la conclusión tan rápida de que la luz que reportó el teniente Will sea una clase de portal que trajo a estos pilotos de otro lugar muy lejano. Eso sería llegar a una conclusión fantasiosa, comandante, pero al parecer las opciones se nos acaban. Es lo que temo. Ambos superiores permanecerían en silencio después de pensar en aquella posibilidad. Iré a ver a nuestro nuevo tripulante, tal vez tenga más dudas del lugar de donde se encuentra, lo haré sentirse algo cómodo. Está bien, te lo dejo en tus manos. El comandante haría un saludo militar, la teniente Daryl respondería con el mismo saludo antes de proceder a caminar hacia la salida de la oficina de su superior, pero antes de salir, el portaaviones se sacudiría bruscamente provocando que Daryl se tambaleara y casi caiga. Si no fuera que se logró sujetar en la puerta, el comandante Alston se sostendría de su escritorio para no caer de igual manera. Las alarmas del portaaviones y de los buques de alrededor no tardaron en resonar. ¿Qué habrá sido eso? Todo personal a sus puestos de combate, esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. Escuadrón de TSF navales y marines, prepárense para despegar de inmediato. Estamos bajo ataque ante fuerzas desconocidas, repito, todo personal a sus puestos de combate, esto no es un simulacro. El mensaje se repetiría por los altavoces. Todo el personal que se encontraba en el comedor o que estaban en tareas de limpieza procedieron a correr para tomar puestos defensivos, tanto en el control de armas como de tomar posiciones en el hangar para ejercer su puesto que se les fue asignado. Por primera vez después de tanto tiempo, volvían a estar en posición de ataque preparados para combatir contra la fuerza desconocida que amenazaba su posición. Ambos superiores rápidamente fueron a sus puestos. El comandante, llegando al puesto de mando, exclamaría con una voz firme y seria: Informe de situación. Un objeto no identificado fue localizado cuando entró en el límite del radar. Después se detectó un enorme incremento de energía que iba dirigido a nuestra posición a una velocidad ultrasónica. Fue un ataque de tipo láser que pasó sobre nuestras cabezas. Informaría la operadora con una clara desesperación en su voz, porque en este planeta, solo unos seres contaban con esa clase de armas. ¿Clase láser? No, su potencia era demasiado alta. ¿Un clase torpedo? El comodoro se hizo esa pregunta con una clara tensión en el puesto de mando, ya que pensar en esa posibilidad de que los betas, los seres extraterrestres que amenazaban con la extinción de la humanidad, aún seguían de pie y tan cerca de ellos parados, era una clara señal de alerta que no podría ignorarse ni menos tomarse a la ligera. Pero un operador que estaba tratando de calcular la cantidad de enemigos, informaría algo que podría aliviar un poco la tensión de los presentes. No son betas, el número de enemigos que detecta la antena es solo 1, y está tomando una velocidad acelerada. Podemos confirmar que es una unidad terrestre. El comodoro estaba ciertamente sorprendido ante aquella información. Eso solo significaba que un humano los estaba atacando con motivos desconocidos. ¿No hay forma de establecer contacto? Negativo, todo intento de comunicación no funciona. El comodoro estaba serio, así que ordenando con una voz firme diría: Estamos en estado de alerta roja, desplieguen al escuadrón Cuchillos Negros de inmediato, preparen a los TSF navales para que estén listos para ser de apoyo. Entendido. Cuchillo 1 a Salty, estamos preparados para salir. Entendido, Cuchillo 1, prepárense para despegar de inmediato. El hostil está a 5 minutos de llegar a nuestra posición. Deténganlo y traten de desarmarlo. Si no es posible, tienen la autorización de eliminarlo. El enemigo cuenta con un potente láser que es capaz de destruir nuestros misiles. El enemigo está catalogado como tipo torpedo. Es incapaz de darnos desde el horizonte con su láser lineal. Su misión es impedir que siga avanzando y tenga vía libre de destruir la guarnición. Desplegaremos misiles con humo para garantizarles protección ante sus ataques con láser. Entendido, Salty, déjenos a nosotros, impediremos su avanzar y lo pondremos en su lugar. Cuídense y buena suerte, Corto.
La comunicación con los operadores finalizaría mientras los 3 TSF que conformaban el escuadrón Cuchillos Negros estaban ya en la cubierta de vuelo preparados para ser lanzados por las catapultas que estaban enganchadas en las piernas de sus unidades. Cuchillo 1 a Cuchillo 2 y 3, ¿escucharon cuál es la misión? Sí, señora. Bien, el enemigo es de tipo clase torpedo, permanezcan en la línea segura como les fue entrenado y no se contengan para nada, ese bastardo tiene intenciones de destruirnos. Aunque la teniente Daryl mostraba una sonrisa, estaba seria y decidida en acabar con aquel sujeto que amenazaba la guarnición que albergaba personal esperanzado en regresar a casa. Los 3 TSF ya listos, serían expulsados por la catapulta hacia adelante, procediendo a volar en coordinación, mientras unos cuantos misiles pasaban sobre sus cabezas en donde al sobrepasar a los TSF, estos serían destruidos por un potente láser lineal que los destruiría al mismo tiempo al moverlo, pero estos explotarían expulsando el humo del que estaban hechos. 1. Seres primitivos, el truco no les funcionará 2 veces. El conde se mostró arrogante y calmado, ajustando sus gafas teniendo a su izquierda un tipo de radar que detectaban a las unidades enemigas que se acercaban a toda velocidad a su posición, indicando que se estaba aprovechando de las antenas instaladas por los sobrevivientes de la guarnición Kennedy. Por la velocidad son de esos dichosos aviones. Aún no aprenden estos primitivos. Diría observando de reojo el radar, suponiendo que eran simples aviones sin importancia, y esa afirmación lo creía más cuando puede escuchar el sonido de motores de avión acercarse, deteniéndose y apuntando para disparar una vez más aquel potente láser para eliminarlos de una vez. Los sensores instalados en los TSF que detectaban el aumento de energía de los beta clase láser o torpedo, sirvieron para que detectaran el aumento de energía peligroso del enemigo. Esquívenlo. Ordenaría Daryl por el comunicador para reaccionar rápido y esquivar juntos a los demás TSF el potente láser que pasó de largo. Esto sorprendería ciertamente al conde que detectó que los objetivos no fueron destruidos, esto lo hizo ponerse bastante serio y con serias dudas. Los TSF saliendo de la cortina de humo hecha por los misiles, se mostrarían ante su enemigo que desde su cabina mostraría sorpresa que desde su cabeza surgirían unidades terrestres muy diferentes a los catapractos. ¿Pero qué es eso? Se preguntaría con sorpresa, esto claramente que para el conde, sería una batalla muy diferente a lo que estaba acostumbrado. La teniente Daryl preparando las armas cargados con el calibre más alto que contaban, tendría al objetivo en la mira mientras daban un giro para interceptarlo. Escuadrón Cuchillos Negros. Empezamos el ataque. Las 3 unidades yendo en picada contra el conde, iniciaron con el ataque por la supervivencia de todos. A fin de la segunda parte.